El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos tratando los temas de preocupación y depresión. Pero antes de considerar los aspectos de la depresión, quiero terminar algunos pensamientos que quedaron pendientes del programa anterior. Pero antes que todo, acerquémonos al Señor en oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, venimos ante ti para agradecerte y alabarte por tu santa palabra, la Biblia, por el Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, por la muerte, resurrección y obra presente del Señor Jesucristo, y también gracias por el gran amor con que nos amaste, enviando a tu Hijo para que sea el Salvador de nuestras vidas. Te agradecemos por el privilegio santo que nos das de representarte ministrando tu preciosa palabra. Te agradecemos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se han unido a esta familia radial y que nos ayudan para mantener este ministerio en el aire. Señor, oramos por los cristianos deprimidos y por aquellos que no han tenido victoria sobre la preocupación. Que esta serie de estudios sea de bendición para ellos. También te rogamos por aquellos que nos están escuchando ahora y que nunca han sido salvos. Confiamos que tendrán una experiencia genuina al acercarse a ti y recibir a Cristo como su Salvador personal. Te pedimos esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como les decía, antes de entrar en nuestro estudio sobre la depresión, me gustaría que reflexionemos juntos sobre la manera en que un cristiano debe mirar al futuro. Hemos visto que no está bien preocuparse acerca del mañana. El Señor Jesucristo nos advirtió respecto a esto diciendo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En la carta de Santiago, por otra parte, se nos dice cómo debemos planear el futuro. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Leemos así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago menciona algunos puntos acerca del futuro. El primero es la necedad de hacer planes con mucho tiempo de anticipación, porque ninguno de nosotros sabe lo que sucederá mañana. Usted puede despertarse mañana para descubrir que durante la noche sucedió un desastre que malogró sus planes por completo. Un terremoto, un incendio o la repentina muerte de un familiar. Aún más, puede suceder que usted no abra sus ojos mañana. Su vida, y la mía por supuesto, son como una neblina que aparece por un momento y luego se disipa. Somos como la neblina que a veces encontramos en el camino. Cuando viajábamos con mi esposa desde Pensilvania hasta Oklahoma, pasábamos por las montañas de Carolina del Norte y allí encontrábamos niebla que duraba poco tiempo. Aparecía de repente y así también desaparecía delante de nuestros ojos al poco rato. Santiago dice que somos como esa neblina. Hoy estamos aquí y mañana no. Este es un pensamiento profundo, pensemos en ello. Otro punto mencionado por Santiago es respecto a cómo debemos planificar.
no está desanimándonos respecto a planear nuestro futuro, Santiago, no. La Biblia no nos dice que no debemos mirar hacia adelante, sino que lo que Santiago está diciendo es que existe una manera correcta de planear, de mirar al futuro, y otra manera que es equivocada. La manera equivocada nos llenará de preocupación, la manera correcta estará libre de preocupación. Y está aquí en Santiago 4:15, dice, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De inmediato podemos distinguir sabiduría en esta clase de planificación. Es planear sin preocupación porque tiene en cuenta a Dios. Reconoce que su vida y su futuro están en las manos de Dios. Lo que usted debe hacer es poner sus planes ante Dios para su aprobación o desaprobación. Dios puede aceptar sus planes, puede cambiarlos un poco o desecharlos y darle nuevos planes. La única forma en que un cristiano puede mirar al futuro es ponerse por completo en las manos de Dios y desear la voluntad de Dios para su vida. Esta clase de planificación nunca lo dejará a usted dividido en pedazos. En todas mis cartas siempre escribo si Dios quiere. Por ejemplo, hice compromisos con mucho tiempo de anticipación, compromisos para predicar. Alguien dice, lo necesitamos para el año que viene o para el otro año, y yo digo, bueno, lo siento, no puedo ir el año que viene, así que envío una respuesta diciendo, no puedo para esa fecha, pero si el Señor quiere, puedo estar allí el siguiente año. Esto tiene sentido. Esta clase de planificación no me molesta, no me deja separado en pedazos en caso de que mis planes no se cumplan, porque lo hice en la voluntad de Dios, si el Señor quiere, de acuerdo a su divina providencia. Como vemos, el deseo en el corazón del cristiano debe ser desear hacer la voluntad de Dios en su vida. Yo no quiero ninguna otra cosa que no sea la voluntad de Dios, porque esto es lo mejor para mi vida. Por lo tanto, mi esposa y yo, cuando hacemos nuestros planes para el futuro, podemos decir, si el Señor quiere y si eso está en la voluntad de Dios, entonces que sea así. Usted ha hecho los mejores planes y los ha dejado delante del Señor, y al hacerlo ha cerrado la puerta a la preocupación. Ahora entonces usted puede proceder a usar su energía hoy en el servicio fiel y fructífero para el Señor Jesucristo ahora. Recientemente leí un artículo publicado por una agencia internacional de noticias y se refería a los resultados de un estudio hecho en una facultad de medicina. El hombre que llevó a cabo la investigación descubrió que 1 de cada 3 personas, principalmente ancianos, sufren de depresión, pero solo 1 de 6 tiene algún síntoma de desorden cerebral relacionado con las arterias u otro daño físico. Esto significa que cerca de 1/3 de la población mundial de gente adulta está sufriendo de depresión. 5 de 6 adultos sufren de depresión y esta no está relacionada a ningún desorden orgánico. Su depresión está causada por pérdida de prestigio, de dinero, de afecto, por la soledad y por otras causas. El médico que condujo el equipo de investigación descubrió que muchos adultos pierden su memoria o actúan en forma anormal y no son dementes seniles, sino que están deprimidos. Las personas deprimidas pierden el entusiasmo, se desaniman y por lo tanto son derrotados y nuestro mundo tiene demasiadas personas vencidas. Y permítame agregar que son muchos los cristianos en el mundo que están en esa condición. El número de cristianos deprimidos está creciendo tan rápidamente que llegué a la conclusión de que esta enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas. En años anteriores he tratado de ayudar a la gente deprimida, pero no tuve mucho éxito. Esto puede ser en parte porque yo no soy una persona depresiva y por lo tanto he sido incapaz de identificar el problema basado en mi propia experiencia personal. Pero en los años recientes he dedicado más tiempo para estudiar la depresión, no mucho a través de la lectura, sino comunicándome con personas que estaban deprimidas. Hace poco me encontré en un retiro en Florida con una persona deprimida. Me habían invitado a predicar y entre los que asistían regularmente a las reuniones en la mañana había un ministro retirado. Una tarde él vino a verme a mi departamento. Era una persona depresiva.
Comenzó diciendo así: supongo que soy la persona más depresiva en el mundo y usted es la primera persona con la cual he compartido mi problema. Y luego por cerca de 1 hora este hombre se descargó. Yo me senté y lo escuché. Miren, voy a contarle un poco de su historia. Hace muchos años fue a un médico neurólogo y psiquiatra. No pudo encontrar ninguna causa orgánica en su enfermedad y le diagnosticó depresión y le recetó drogas antidepresivas que el paciente había estado tomando con regularidad por más de 2 años. Pero la droga no pudo remediar su problema. No había una solución práctica para su estado depresivo. Obviamente este hombre necesitaba una terapia sin drogas. Ahora, soy consciente del hecho de que muchas personas pueden estar bien con una terapia de droga y también soy consciente que algunos médicos prescriben solamente drogas para la gente deprimida. Miren, mi sentimiento personal sobre el tema es que la terapia basada en drogas intenta dar al paciente un sentido falso de seguridad, el cual no es seguridad absoluta. A mí me pareció que en esa situación en particular, este ministro estaba siendo tratado con drogas y lo que estaba siendo tratado eran sus síntomas, pero no sus causas. Mientras este querido hermano descargaba su corazón, mi corazón respondía con un verdadero e intenso deseo de ayudarle. Si en algún momento me sentí triste por una persona, fue por este siervo del Señor ya anciano, retirado, o sea, jubilado, y oré silenciosamente para que Dios me ayudara y me diera las palabras justas. Realmente yo necesitaba sabiduría, la cual no tenía, pero yo sabía a dónde y cómo obtenerla, así que recordé Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esperé en Dios. Yo no conocía la causa de la depresión de este hombre. ¿Era fisiológica o psicológica? Yo no lo sabía. Yo sabía que él estaba lleno de inseguridad y ansiedad, deprimido, no sé por qué, pero me daba cuenta que con la ayuda del Espíritu Santo podía llegar a la causa interna básica de este problema emocional. Este hombre habló por largo tiempo y no lo interrumpí. Mientras él hablaba, yo iba tomando nota mentalmente. En un punto él dijo: hermano Strauss, estoy seguro de que usted nunca conoció a nadie con un problema como el mío. Esta afirmación me dijo algo de que este hombre estaba evadiendo alguna responsabilidad sobre la base de que su caso era único. Recordemos que él dijo: usted nunca conoció a alguien con un problema como el mío, pero él estaba equivocado. Ningún caso es único. Escuche lo que dice la Biblia acerca de su problema, amigo mío. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tratamos de consolarnos a nosotros mismos diciendo que nuestra prueba es diferente a la de los demás, pero las Escrituras dicen que no podemos hacer eso. Por ejemplo, la iglesia en Corinto podía haber pensado que ellos estaban enfrentando un problema que era único, pero Pablo disipó ese pensamiento. Lo hizo relatando las pruebas de Israel en el tiempo de Moisés. La iglesia en Corinto estaba separada de Moisés y de Israel por muchos siglos y cambios culturales, pero las pruebas eran básicamente las mismas. No existe prueba que nos sobrevenga a usted y a mí que no sean comunes al resto de las personas y no hay excepciones. Ahora, no voy a decir que las circunstancias que rodean las pruebas no son únicas. Lo que Pablo estaba diciendo es que las pruebas de Israel en el desierto y las pruebas de los cristianos en su tiempo y las pruebas de nosotros aquí que enfrentamos en la actualidad son básicamente las mismas. Francamente, yo soy de la opinión de que la idea equivocada de que nuestras pruebas son muy diferentes a la de los demás nos conduce a la autocompasión. Amigo, nunca debemos permitir el mal hábito de la autocompasión, que nos oprima. Si ella nos sobrepasa y no aprendemos a vencerla, la ancianidad nos encontrará siendo miserables, infelices y deprimidos. Y quiero decirles esto, quizá no tenga que esperar hasta la tercera edad para sentirse de esa manera. La autocompasión es pecado porque se origina en el egoísmo, en un corazón centrado en sí mismo.
Se espera que esto sea normal en los inconversos, pero no en los cristianos. Existen muchas causas de depresión, pero yo considero que la autocompasión es una de las mayores. Mi amigo, déjeme decirle que la autocompasión es carnal, es la carne en acción. Es este despliegue de la carne que nosotros aprobamos y aún abrazamos en nuestro interior. Mientras examino mi propio corazón cuando aconsejo a otros, yo veo este terrible mal de protegerse a sí mismo. Algunas personas son depresivas porque han sido rechazadas y esto hace que sientan lástima por sí mismos. La mayoría de nosotros pensamos que tendremos éxito cuando la atención de los otros esté centrada en nosotros. Disfrutamos esto y cuando no lo tenemos caemos en un estado de depresión. ¿Ha pasado usted por un estado depresivo disfrutándolo? Usted quería estar solo para concentrarse en un sentimiento autocompasivo. Amados, tal comportamiento es carnal. Vemos que la carne siempre se coloca en primer lugar. Sentir lástima por uno mismo es aquella cualidad negativa que revela la carne en acción y solo puede producir hastío, soledad y depresión. Ahora, regresemos a la historia de aquel ministro que vino a verme. Luego de escucharlo por un momento llegué a la conclusión de que estaba sumergido en la autocompasión. Tenía dos quejas que repetía una y otra vez. La primera era la muerte de su esposa. No podía comprender por qué Dios permitió que ella muriera. Recuerde lo que dijimos anteriormente, que las pruebas que tenemos no son diferentes a las de otras personas. Recuerde, nuevamente le voy a leer 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quizás alguien diga, pero hermano Strauss, mi esposo murió. Le pregunto, ¿es su esposo el único esposo que murió? Quizás alguien más me diga, mi hijo o mi hija murió. ¿Es su hijo o hija los únicos hijos que murieron? Alguno otro puede decir, tengo un hijo que se droga. ¿Es el único hijo que se droga o que toma drogas? Yo sé que es su hijo, pero no es el único caso. Un hombre me escribió diciéndome que la peor cosa que le había sucedido era que su esposa muriera. ¿Era ella la única esposa que murió? Como vemos, la Biblia es muy clara cuando dice que la prueba que le sucede a usted y a mí es común a muchos hombres o a todos los hombres. Así que cuando mi hermano ministro estaba sintiendo lástima de sí mismo a causa de la muerte de su esposa, diciendo que ciertamente nadie tenía un problema como él, lo que él estaba haciendo era sentir lástima de sí mismo. Y lo que decía no era cierto. Muchas esposas han muerto, muchas esposas buenas y piadosas. Su prueba no era diferente a las pruebas de los demás. Ahora, sigamos. Mi amigo, el ministro, el pastor, tenía otra queja a la cual él llamó su retiro forzado, o sea, su jubilación forzada. Luego de la muerte de su esposa, la iglesia en que él servía como pastor decidió que él debía retirarse. Ellos no lo hicieron impulsivamente. El pastor tenía 75 años y dijeron, mire pastor, usted sirvió a la iglesia con fidelidad y por largo tiempo, vamos a jubilarlo, vamos a pagarle una pensión que junto al servicio social será suficiente para su sustento. Pero este querido hermano interpretó la decisión de la iglesia como una ofensa. El hecho de haber perdido a su esposa era triste, pero ahora, ante esta situación, él pensaba que nadie lo quería, se sintió rechazado y comenzó a sentir lástima por sí mismo y se refería a estas pruebas como su pérdida doble y como algo que le estaba sucediendo solo a él y a nadie más. Bueno, podemos ver cuán equivocado estaba él al sentir lástima por sí mismo o de sí mismo, diciendo que nadie tenía un problema como el de él. Esto lo condujo a la depresión. Algunas personas depresivas se defienden a sí mismas y tratan de justificar su estado mental. Pueden decirle cómo alguien los hirió, pero su problema no era la herida que otros le provocaron, sino su reacción ante ello. Se sumergieron en la dolorosa memoria de aquella experiencia del pasado, enterrando la herida en el subconsciente, y que cada vez que esas experiencias del pasado se recuerdan, la autocompasión les conduce a la depresión.
Si la persona se liberara de la depresión, deberá enfrentar el hecho de que tal comportamiento es equivocado. Ahora, no fue fácil para mí decirle a este querido pastor que yo creía que él estaba sumergido en autocompasión, y su primera reacción fue sentirse molesto conmigo. Creo que se ofendió. Pero luego de un tiempo, él se dio cuenta de que su comportamiento era carnal y no espiritual. Le compartí Gálatas 5, 16 al 26 y pasé algún tiempo con él en oración, y luego se fue mucho mejor, tanto mentalmente como espiritualmente. La depresión autoprovocada es un comportamiento autodestructivo. El cristiano que tiene el complejo de mártir destruirá su propia utilidad y también provocará el rechazo de otros. Ahora, amigos, si su depresión es autoprovocada, corrija las faltas de inmediato antes que se destruya. Si sus planes se hacen pedazos delante de sus ojos, la única conclusión apropiada a la que usted puede llegar es que Dios tiene otro plan y que Él se lo revelará a su tiempo. Comencé este estudio diciendo que la depresión es uno de los mayores problemas que mucha gente enfrenta en la actualidad. Ahora, permítame ilustrar esto. Me pregunto si mis oyentes se dan cuenta de que Winston Churchill, uno de los más grandes estadistas de la historia, sufría de depresión. ¿Lo sabía usted? Él admitió que la depresión lo perseguía como un perro negro. Le voy a dar otro caso. Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores en el mundo, luchó con la depresión la mayor parte de su vida y murió a los 50 años y era un hombre depresivo. En todo lugar vemos lágrimas y tragedias, suspiros y tristezas, sufrimiento y preocupación. David, uno de los grandes hombres de la Biblia, no era inmune a la depresión. El Salmo 42 se refiere a su depresión. Le invito a leer conmigo el Salmo 42. Aquí David relata cómo le afectó a él la depresión y qué hizo él al respecto. Creo que este es un excelente salmo para que leamos de vez en cuando, No es mi intención exponer estos 11 versículos ahora, pero hay algunos pensamientos que se refieren con intensidad al tema que estamos considerando. Observe el versículo 3, allí en el Salmo 42. David dijo: «Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche». Día y noche él se alimentaba de las experiencias del pasado que habían sido desafortunadas. En vez de meditar en la palabra de Dios noche y día, él permitió que su mente abrigara el recuerdo de las personas y de las circunstancias que habían causado su tristeza. A propósito, recuerdo el Salmo 1:1 que dice: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Oh, mis amigos, esto es lo que nosotros debemos hacer día y noche: meditar en la palabra de Dios, no alimentar nuestro infortunio como lo hizo David ahí en el Salmo 42 y versículo 3. Ahora observe el versículo 4. Él dijo: «Me acuerdo de estas cosas». Como vemos, él estaba insistiendo en recordarlas, permitiendo que ellas ocuparan su mente. Esta es la experiencia de muchas personas deprimidas hoy en día. Él era culpable de autocompasión cuando reflexionaba en las heridas que había recibido. El secreto de la victoria de David fue reconocer que estaba deprimido. Siga conmigo ahora y mire los versículos 5 y 11. 2 veces él clama: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?». Aquí él admite que está deprimido. Su depresión es un hecho desagradable, pero él está deseoso de enfrentar esta realidad. Mi amigo, le digo algo importante. David se vio a sí mismo como realmente era, como realmente estaba. A la mayoría de nosotros no nos gusta vernos tal cual estamos. Necesitamos prepararnos para enfrentar la vida con un enfoque realista y no tratar de evitar las dificultades y lo desagradable de la vida. Es interesante, al menos para mí lo fue, observar cómo David habló consigo mismo.
De veras, esto es lo que exactamente él hizo. Se preguntó a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Amigo, cuando estamos deprimidos, necesitamos hablar un poco con nosotros mismos. De vez en cuando me digo a mí mismo, Lehmann Strauss, ¿por qué estás deprimido? Ven, analicemos tu problema. ¿Por qué te estás comportando de esta manera? Estás perdiendo mucho de lo mejor de la vida en este estado que estás allí en tu mente perturbada e infeliz. Más aún, Dios no se agrada de esta condición tuya. De modo, hermanos, que así vemos que hay una bendición muy real y práctica en tener una conversación personal con uno mismo. Inténtelo, amigo, realmente funciona. Bueno, hacemos una pausa por hoy. El tiempo se ha agotado. Terminaremos en nuestro próximo programa con este gran tema muy importante para nuestras vidas: preocupación, depresión y, por supuesto, buscando soluciones en la palabra de Dios en forma práctica. Será hasta nuestro próximo programa y que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de VDN.